Muy bien. Buenas tardes y adelante, estimado antropólogo Armando. Muy amable. En primer lugar, quiero agradecer a todos los organizadores de este evento y al equipo de Telesalud del Ministerio de Salud y a la dirección del Instituto Nacional de Salud, que viene también trabajando muy arduamente estos temas, a cargo del director general, doctor Gualberto Segovia. El día de hoy nos convoca una reunión muy importante para trabajar sobre algunos aspectos que nos inviten a entender qué cosa es nuestro país, cómo debemos entender nuestro país, cómo debemos abordar nuestro país. Naturalmente siempre se nos ha planteado que el Perú es pues un país no tan diverso, ¿no? Sino siempre en las estadísticas nos arrojan que somos una data que mayormente estamos aproximándonos ya a los 33 millones de peruanos, que estamos divididos en tres regiones del Perú, en la costa, en la sierra y en la selva. Pero también hay dentro de las normativas y dentro de los documentos y las políticas, encontramos que tenemos a poblaciones nativas para dirigirnos a las poblaciones que están básicamente en zonas amazónicas, y ahí tenemos que darle una connotación más de características étnicas. Por otro lado, tenemos a las poblaciones que se asientan en las áreas andinas, por decir en la zona sierra, ¿no? Donde mayormente estamos dándole una categorización política. Miren la diferencia que estamos utilizando en la Amazonía, poblaciones nativas para relacionarlo con categorías étnicas, y en las comunidades campesinas para darle connotaciones políticas y económicas fundamentalmente. Estas categorizaciones y estas diferencias se acentuaron o se dieron con mayor intensidad después del gobierno conjuntamente con el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Y la idea un poco era entender que en estas realidades geográficas existían poblaciones que tenían algunas características particulares en relación a sus costumbres, a su forma de comunicarse, a su forma de relacionarse, al manejo de la tierra. Y entonces encontramos algunos elementos que nos van dando sentido, que la manera de organizarse dentro de los diferentes espacios territoriales obedecen a características y contextos totalmente diferentes de una realidad a otra. Por eso es que nosotros vamos a darnos cuenta de que en las zonas andinas las cooperativas y todo el manejo del manejo comunal de las tierras siempre estuvieron pautadas o reguladas por ese trabajo muy primigenio, muy primitivo, que estuvo relacionado a la colaboración y a la reciprocidad, y a ese uno de los valores fundamentales, que era el trabajo y la colaboración. Entonces, por un lado, era el manejo de la tierra en sí, pero estos también tenían connotaciones que estaban asociadas a aspectos culturales y simbólicos. Y a partir de ahí, empezamos a notar que las características de nuestro país ya no eran tan planas como se venía haciendo. Y digo esto con una cierta situación de desazón, porque vean ustedes, en el año 2017, o sea, hace apenas no más de 5 años, por primera vez el Instituto Nacional de Salud, una institución rectora en tema del registro de nuestra población peruana, por primera vez nos trata de hacer un mapa para entender realmente quiénes somos los peruanos. Y realmente nos arrojó unos datos extraordinarios, porque vean ustedes, comparen los anteriores mapas, miren ustedes, la comunidad nativa solamente vemos que están unas pequeñas manchas amarillas alrededor de la Amazonía. Las comunidades campesinas son pequeñas manchas que están en las zonas altoandinas y que abarcan hasta la zona costeña. Pero tan pronto nos transportamos a este mapa etnolingüístico que nos trae desde el Ministerio de Cultura, ¿no? Empezamos a notar que nuestro país es muy diverso, muy plural. Y entonces, cuando empezamos a darnos cuenta, ya nuestro país ya no tiene esas connotaciones de 33 millones de peruanos y que todos hablan el castellano, y que, como dice la Constitución política, tienen por religión la religión católica y alguna otra religiones más. Sino ahora entendemos que la pluralidad de nuestras nacionalidades se extienden en todo nuestro territorio patrio. Sin embargo, vamos a darnos cuenta en este mapa, que es un mapa satelital,
vemos que la mayor cantidad de diversidades de pueblos y etnias están en la zona de la Amazonía peruana. Esta característica es lo que nos va a dar un nuevo espectro para cómo trabajar y abordar el tema de la salud en nuestro país. Porque aquí ya no se trata solamente de controlar una enfermedad o de ir a aplicar una vacuna o tal vez llevar algún tratamiento para una determinada dolencia. Porque la salud y la enfermedad tienen connotaciones diferentes y que van a estar reconstruidas a partir de las representaciones sociales que nuestra población construye a partir del imaginario colectivo. Y entonces vamos a darnos cuenta que las enfermedades ya son el resultado no tanto de lo que puede ocurrir dentro de nuestro cuerpo, sino las enfermedades llegan por elementos externos. Y entonces empiezan a dar algunos elementos claves, y entonces se dice que las enfermedades a veces nos llegan por los malos sueños, porque a veces algún maestro en una sesión de ayahuasca te está enviando dardos mágicos y que te provocan la enfermedad, y si no te tratas a tiempo también te puede llegar la muerte. Mientras que por la otra orilla tenemos a nuestros equipos de salud luchando contra enfermedades, hoy contra el COVID, pero ayer luchábamos contra la anemia, contra el VIH, hemos estado luchando contra la fiebre amarilla, la hepatitis, que casi han diezmado mucho de nuestras poblaciones. Pero claro, ese es para el personal de salud, que está para un lado de la orilla, mientras que para la orilla del frente tenemos a ese gran complejo sistema de representaciones que van construyendo las poblaciones de todas estas nacionalidades, que solamente los voy a mencionar y que probablemente para muchos de ustedes es conocidos y para otros tal vez ni pronunciarlos lo van a poder, porque no nos han enseñado. Sin embargo, este es parte de nuestra realidad. Estos son peruanos con los mismos derechos que la Constitución política nos ofrece a cualquier ciudadano. Por lo tanto, ellos tienen derecho a la educación, a la salud, tan igual como cualquiera de nosotros. Estas poblaciones son, por ejemplo, miren ustedes, los achuar, los arabela, los aguajún, los chamicuro, los etseeja, los iñapari, los jíbaros, los candoshi, los cucama, cucamiria, los marinagua, los matzés, los murinay, los nomatsigenga, los quechuas, los charanaguas, los chihuilú, los uro, los yagua, los aymara, los ashaninca, los bora, los chapra, los jarambú, los iscoinagua, los cacataibo, los capanagua, los madija, los mashcopiros, machigengas, nahuas, ocaínas, resígaros, shawis, ticunas, babacocha, yaminagua, amahuaca, xeninca, cachinagua, chitonagua, iquitu, jácaru, caquinte, quichua, maijiqui, Matzanagua, Munichi, Nanti, Omagua, Secoya, Shipibo, Conibo, Urarina, Guampís, Yaneshas. Y también tenemos los Yine y otros pueblos de los no contactados. Solamente he mencionado, y hablar de cada uno de ellos es hablar que nos demandaría tal vez toda una tarde, o por qué no decir todo un día completo para poder entender la lógica del pensamiento de estas poblaciones, porque como nosotros debemos entender que toda esta manera de representación se construye dentro del imaginario colectivo, que nosotros vamos a determinarlo dentro de esos contextos culturales, sociales, simbólicos. Y entonces, para poder abordar desde el campo, desde la salud, del campo oficial, digamos desde el MINSA, necesitamos entender esas estructuras comunicantes para poder manejarnos en un diálogo y en un lenguaje horizontal. Hay muchos de nuestros términos que nunca han sido escuchados en estos pueblos, mucho menos hay una traducción. Por ejemplo, aún en la ciudad, yo no sé si ustedes habrán tenido la suerte de preguntarle a la abuelita qué entenderá ella por el COVID. ¿Qué será para la abuelita la pandemia? Y está en Lima, está con ustedes, todos los días escucha la radio y la televisión. Pero pregúntale a ver, que te explique ella qué entiende el COVID o que te explique qué es una pandemia.
Y ella te va a dar una explicación de lo que ella imagina o entiende o interpreta a partir de sus propias experiencias simbólicas. Porque la abstracción de una realidad es esa construcción que la vamos a ir desarrollando de manera progresiva y sistemática hasta construirlo en una idea. Y esa idea la conviertes en un concepto que luego la materializas en una frase o en una expresión. Y esa manera como tú conceptualizas es que te va a llevar a hacer lo que tú haces, es decir, a los comportamientos. Por eso establecer el diálogo intercultural o generar esos vínculos comunicantes de manera horizontal son clave y fundamental para poder llevar un lenguaje más horizontal a estas poblaciones que tienen connotaciones diferentes. De manera que decía hace un momento, por ejemplo, yo no me imagino cómo traducir la palabra COVID en Etceja, o cómo le digo que hay pandemia en Mashcopiro, o cómo le manifiesto a la familia de que el virus se contagian cuando están juntos en Capanagua. Se dan cuenta que a veces hay términos que no podemos traducir literalmente, y entonces ahí recurrimos a todo lo que es este tema de la semiótica intercultural, que muy bien probablemente ustedes lo conocen cuando hablan de Yuri Lotman, y entonces tenemos que descifrar en la contextualidad para darle un sentido coherente y poder encontrar un similar, y entonces vamos a hablar en un lenguaje más horizontal. Y el reto es enorme, porque finalmente nosotros desde el sector salud, y hace un rato nomás conversaba con mis alumnos y mirábamos los índices de que no están vacunados, es enorme. Y entonces una de las falencias que estamos teniendo ahí probablemente no es tanto porque no se quieran vacunar, sino el problema en nuestras poblaciones indígenas está porque todavía no interiorizan el mensaje claro de qué es lo que realmente implica el riesgo de no estar vacunado y la exposición a este virus del COVID-19. Miren, y esto lo he tratado nuevamente, esto lo he tomado de la base del mapa intercultural, el mapa lingüístico del Ministerio de Cultura, donde justamente yo he tratado de reflejarlo en este cuadro para darnos cuenta que no hay región del Perú que no se exima de esta complejidad cultural. Miren, no hay ningún lugar. Probablemente ustedes van a pensar que en Lima no existen pueblos indígenas, pero bueno, aquí en este mapa y de acuerdo a estos estudios, tenemos que acá en nuestra población andina de Lima, tenemos a los jácarus y a los quechuas. Pero este idioma jácaru o estos pueblos de los aru, de los jácaru, que están acá en la Sierra de Lima, son parte de una herencia milenaria que incluso se dice que de acá se partió con el idioma el aru para que pueda ser la base de lo que hoy día es el aymara. Y esto formó parte de un idioma de la élite inca. Bueno, ya en su momento podríamos conversar sobre ello, pero vean ustedes que Lima, siendo la capital del Perú, la población supuestamente más avanzada, con más tecnología, más insertada en el mundo global, pues nos damos cuenta que también tenemos la presencia de nuestros pueblos indígenas. Pero eso no va a quedar ahí nomás, hay otro más, porque en Lima hay otros temas, pero aquí me estoy refiriendo a los que son de pueblos indígenas originarios, que son de allí y se permanecen a través del tiempo. Y aquí es importante ver este mapa, porque miren ustedes el departamento de Loreto. En este departamento conviven 32 nacionalidades. Y entonces cada nacionalidad tiene una manera de comunicarse, tienen un idioma diferente, tienen un sistema de organización social totalmente diferente, tienen una manera de relacionarse de manera diferente, tienen una manera de vincularse y establecer los vínculos de parentesco de manera diferente. Y también tienen maneras diferentes de tratar sus enfermedades. ¿Por qué? Porque tienen sus propios pisos ecológicos, o mejor, sus propios microclimas, que producen sus plantas especiales o específicas para cada dolencia y de acuerdo a cada espacio territorial. Es importante considerar que el territorio determina
no solamente un clima cálido o un clima muy lluvioso o un clima muy húmedo. El espacio territorial determina el ámbito y el espacio donde se reproducen una serie de especies, como son, por ejemplo, las plantas medicinales, los animales, porque también utilizan la grasa de algunos animales para los tratamientos de algunas dolencias. También utilizan las arcillas, utilizan el agua de algunos lugares donde se considera que son espacios sagrados, se utilizan las cataratas, porque se dice que son también los espacios de encuentro con la espiritualidad, etc. Vamos a encontrar una diversidad de elementos que se establecen dentro de esos espacios territoriales. Por lo tanto, ir a hablar de salud en Loreto es hablar, vean ustedes, en 32, o mejor, sí, pues con 32 nacionalidades que tienen culturas o elementos comunicantes de manera diferente. Por ahí puede que ahí encontremos similitudes, puede que sí, pero hay que entender cada realidad. Es mejor así. Yo siempre digo que este tema debe hacernos ver cómo hace el médico. No sé si les ha pasado, pero por ejemplo, cuando uno va a un médico, le dice, doctor, mire, ¿sabe qué? Tengo un dolor estomacal con estas características, tengo fiebre, me duele tengo dolor de cabeza, y creo que esto lo que yo tengo es una hepatitis, porque a mi hermano justo también así le ha dolido, el dolor de estómago, ha tenido fiebre, y también esto, y mire, y fue allá a la posta y le dieron la pastilla A más la pastilla B y una inyección, y se curó. Entonces yo creo, doctor, que también tengo eso. El doctor te escucha, por supuesto, ¿sí? A mí me ha tocado ver eso, porque eso lo he visto yo en la Amazonía, sobre todo. El doctor te escucha, pero igual te dice, tengo que evaluarte. Y entonces, el médico empieza a hacer su propia evaluación y le hace todo el estudio y finalmente determina que lo del señor no es una hepatitis, simplemente es una indigestión. Y entonces se dan cuenta que a pesar de que las características de la dolencia pueden ser similares, pero para entender que cada uno de ellos son cuerpos diferentes, tienes que analizarlo y estudiarlo por manera separada. Es más, si a una familia completa les da una determinada enfermedad y todos están por igual con los mismos síntomas, el médico no va a decir, pues bueno, como todos tienen los mismos síntomas, para todos, pastilla A más pastilla B y una inyección. No le va a decir así. Lo que va a decir es, a ver, vamos a estudiarlo a cada uno por separado. Porque de repente, uno de ellos tiene otra enfermedad colateral, puede que tenga hipertensión, y a él no le va a caer bien un determinado medicamento, o puede que esté con colesterol, o puede que esté anémico. Y entonces son cuestiones individuales, y para eso necesitamos entender a la persona de manera individual. A pesar, miren ustedes, que están en la misma casa, con los mismos síntomas, contagiados por el mismo mal. Bueno, esas cosas similares se tienen que aplicar cuando nosotros trabajamos en el campo social, cuando trabajamos en las comunidades. Nunca hay que asumir que porque en una comunidad te funcionó determinada estrategia o determinado elemento o determinada modelo de atención, quiere decir que eso mismo va a funcionar para las 32 nacionalidades. Hay que entenderlo así. Cada realidad cultural, cada realidad social, hay que entenderlo como un cuerpo viviente. Y son únicos. Así como decimos que Juan es diferente a Pedro y Pedro es diferente a Javier, bueno, aquí es el Achuar es diferente a la Arabela y el Arabela es diferente a la Xánica y el Xánica es diferente a la Guajún. Y entonces hay que entenderlos. Ese es el gran reto que tenemos nosotros y por eso desde el Centro Nacional de Salud Intercultural venimos promoviendo a través de los diálogos interculturales cómo abordar estos temas y cómo acentuar una manera diferenciada estos aspectos de las diversidades culturales. Este dato es un dato del Instituto Nacional, perdón, del INEI, del Instituto Nacional de Estadística, donde justamente acá sintetiza, y esto sería una buena manera de que ustedes lo anoten en algún papelito por allí y lo tengan a mano. Porque ustedes como peruanos, cuando algún día pues le pregunten qué cosa es el Perú para usted,
Ya sabe que el Perú no es solamente el buen ceviche, la caucita o un chambarito del norte o un delicioso rocoto relleno de allá de Arequipa, ni mucho menos unos deliciosos tacachos o suris. No es eso. Esa es una pequeña parte de nuestra manifestación cultural ligada a la parte culinaria. Nuestro Perú es esto: 55 pueblos indígenas que tiene nuestro país. Vuelvo, este dato es un dato oficial que lo da el Instituto Nacional de Estadística y que lo ha trabajado, yo lo he trabajado en el geoportal del Ministerio de Cultura. Y a su vez nos dicen que en el Perú se hablan 48 lenguas indígenas, 4 se hablan en la zona andina y 44 en la zona amazónica. Entonces, miren ustedes que la mayoría de ustedes son trabajadores del área de comunicaciones del Ministerio de Salud, el reto enorme que tienen, el reto gigante, porque vean ustedes ahora, para poder comunicar, tendrán que hacer pues el esfuerzo de ver cómo trabajamos articuladamente con otros sectores, pero hay que comunicarnos y hay que llegar a entender estos 48 lenguas de indígenas de nuestro país, porque ahí nos queda el reto de poder llegar con mensajes más cercanos, que tengan un sentido comprensivo y que nos lleven por esa manera de entender realidades, y donde el lenguaje no solamente sea traducir con una palabra a una palabra B y lo traducimos. No, la comunicación es un conjunto de significados y significantes que abstraes de realidades concretas, lo procesas a través de tu almacenamiento cerebral y lo expresas como idea, como concepto, como abstracción de tu realidad. Y ese es el concepto del pensamiento simbólico del ser humano, que se expresa en sus comportamientos, y eso lo hace extensivo en sus ritualidades y en sus maneras de cómo entiende y convive con su realidad y su entorno natural. Por eso es importante que nosotros tomemos en cuenta estos aspectos. Sin embargo, vale la pena conversar, y aquí debo decir, el otro día conversaba con el doctor Omar Trujillo, que trabaja también en el CENSI, y él me hablaba de estos pueblos no contactados, que él ha tenido la oportunidad de estar por allá más cerca. Yo les confieso, no he tenido cercanía ni siquiera a kilómetros de los pueblos no contactados, pero ellos tienen una manera muy diferente de entender su realidad y están todavía en un estado que no quieren acercarse y aproximarse a nuestro mundo más urbano. Y entonces se dice que todavía tenemos en las cercanías del Purús, en la cerca de la frontera del Brasil y por entre Madre de Dios, tenemos todavía reservas de estas poblaciones que mantienen su estado natural. Por eso, cuando a veces hablamos de que estamos en el mundo de la globalización y que ya llegamos a la luna, y a veces nosotros los antropólogos, como mis alumnos, a veces discutimos y nos empezamos a recrear en historias o en descubrir cómo evolucionó el hombre y cómo llegó a ser lo que es. Y a veces nos damos cuenta que no estamos todavía superados del todo, porque tenemos hermanos como ellos que todavía están en ese tránsito de ese estado muy, muy primigenio a nuestra sociedad o a nuestros conocimientos modernos. De ellos todavía tenemos también en nuestro país. Y para ello existen normas técnicas también de cómo aproximarnos. ¿Por qué? Porque justamente a esos lugares, por estos temas de, ahora que hemos estado, por ejemplo, con los gasoductos que están trayendo de todos los rincones de nuestra Amazonía, bueno, por esos lugares pueden estar llegando cerca a estas poblaciones. Y ustedes saben que nosotros, al ir de estos lugares hacia estas comunidades, con nuestra sola presencia podemos provocarles la muerte, porque ellos no tienen el sistema de defensa. A lo que para nosotros puede ser una simple y llana gripe, para ellos puede ser el coronavirus más mortal, porque no tienen sus defensas. Y entonces para ello hay toda una serie de normativas que vale la pena también revisar. Bueno, esto ya de alguna manera les expliqué, que el departamento más complejo y más diverso es Loreto, donde hay 29 lenguas indígenas, y hay que trabajar bajo ese precepto que les acababa de mencionar. Y por otro lado, yo quería también hacer referencia de las 5 lenguas indígenas más habladas en el país. Entre ellas, por ejemplo, tenemos a los quechuas,
luego tenemos a los aymaras, que los dos son en población andina, luego tenemos en las poblaciones amazónicas, los Ashaninka, los Aguajún y los Shipibo-Conibo. Estas poblaciones son las que mantienen todavía un buen porcentaje de hablantes, es decir, nuestras orientaciones comunicacionales deben estar tal vez orientadas con mayor intensidad en estas poblaciones porque están todavía en mayor proporción y están distribuidas en toda la Amazonía. Entonces, claro, tiene sus áreas definidas donde están, pero hay que llegar con mayor certeza. Así como tenemos estas poblaciones que son en una gran proporción, tenemos poblaciones que cada vez están disminuidas y venidas a menos. Entonces tenemos algunas lenguas que ya están al punto de la extinción. Como por ejemplo, hablar de la lengua munichi, de acuerdo al censo, obviamente, del 2017, miren ustedes quedaban 8 hablantes. De la lengua iñapari quedaban 5 hablantes. De la lengua omagua quedaban 3 hablantes. De la lengua resígaro quedaban 3 hablantes y del taushiro quedaba 1 hablante. Esperemos que el coronavirus no les haya llegado, porque serían ellos los únicos y nuestras reservas vivientes de una cultura viva de estos pueblos que han pervivido por años y por miles de tiempos en nuestra Amazonía, que han sido parte de esta configuración territorial. Entonces, es deber del Estado y es deber de nosotros, del sector salud, velar por la integridad de estos peruanos que no solamente vienen a ser un valor significativo como persona, como en alguna oportunidad un profesional de las ciencias duras, ¿no? No era ni de medicina ni de ciencias sociales, era un economista, me parece. Me dijo, pero Armando, tú me hablas de esos pueblos que están allá remotos, ¿y cuántos son? Bueno, le digo, los Taushiro es uno. Bueno, pero eso no justifica, me dice. ¿Cómo voy a...? Mira, para llevar una vacuna de aquí hasta allá, costo personal, tiempo, dedicación y esto, ay, mejor lo traigo a Lima. Miren su razonamiento tan interesante de él. O sea, mejor lo traía a Lima. Bueno, yo no tuve que decirle mayor cosa, pero para que ustedes vean a veces cuando nuestra manera de reflexionar desde una visión occidental miramos en función costo-beneficio, claro, podría ser que estas personas, sumadas todas, no tienen mayor impacto en una salud pública del país, pero aquí no estamos yendo solamente por ese impacto de la salud pública, sino tenemos que darnos cuenta que estas poblaciones representan nuestra diversidad, representan nuestra cultura, representan nuestra identidad, son parte de nuestra historia, son parte de nuestro territorio y hay que respetar porque justamente nuestra pluralidad es una de las mayores valores que tenemos como país. ¿Se dan cuenta? Qué interesante es mirar todos estos temas, pero a su vez también nos pone en una situación muy, muy difícil del qué hacer, cómo hacer. Ya, ese es el reto nuestro como profesionales. Frente a eso, sencillamente, pero antes para terminar esta diapositiva, yo quería comentarles que no vayan a pensar ustedes que solamente los indígenas están allá por la Amazonía o por la zona sierra, sino hay que entender que de acuerdo a los últimos censos, se pudo establecer que la mayor cantidad de población quechua-hablante estaban en la ciudad de Lima, y dentro de la ciudad de Lima estaban en San Juan del Lurigancho. Y entonces, ahí hay que darnos cuenta de que esa población está asentada como consecuencia de las oleadas migracionales que se dieron desde la década del 40, se fueron asentando en el 60, y ya por la década del 70 fue donde desbordaron pues la gran ciudad, y ahí aparece un libro maravilloso de un antropólogo como fue el doctor José Matos Mar, que nos habla del desborde popular y crisis del Estado, porque justamente empiezan a invadir todos los arenales periféricos de la ciudad de Lima, y empiezan pues a crecer las grandes ciudades que hoy conocemos como Villa El Salvador, como Pachacútec, etcétera, San Juan del Lurigancho, El Agustino y tantos otros lugares que empezaron a desarrollarse. Y entonces empiezan a llegar con todo ese bagaje de la cultura, y creo que eso dio como consecuencia que nuestros sistemas no tengan la competencia de abordarlo de una manera planificada y organizada, porque nunca se imaginaron que iba a venir
gente de tanta diversidad a un territorio como Lima. Pero bueno, eso se dio. Y entonces hoy tenemos a población quechua hablante en mayor proporción en la ciudad de Lima. También tenemos la población, yo siempre digo a veces, Palacio de Gobierno, sales por la ventana posterior, miras al río Rímac, y al frente del río, al costado del río Rímac, tienes a una población shipibo-conibo, que nosotros lo conocemos como Cantagallo. Ahí están poblaciones quechua hablantes, de los shipibos conibos. Y entonces toda esta población, cuando de alguna manera se enferma, obviamente que llegan a los hospitales de Lima, como es el 2 de Mayo, el Bravo Chico, el Loaiza, etcétera, y todos los grandes hospitales. La gran pregunta es, cuando llegan a estos hospitales, ¿qué profesional estará entrenado en estas lenguas para poder entender con la calidad a un paciente? Porque cuando tú hablas de calidad, no solamente es colocar bien la inyección y dar el medicamento a tiempo. El trato humanizado, donde interactúas con la familia, con el paciente, con el entorno para hacer entender cuál es la causa del mal y sobre todo que él comprenda su situación. ¿Quién hace entender a esa familia? O es más, algunos vienen ¿cómo llaman? Transferidos de otras regiones de la Amazonía. Ese es todo un reto que nos queda a nosotros para trabajar, para que nos haga sentir orgullosos de ser peruanos. Todavía nos queda mucho por hacer. Bien, y entonces, este es uno de los grandes temas que ya de alguna manera lo he mencionado, que tiene que ver con el sistema de la situación del desconocimiento a los sistemas propios de los lugares, que no tenemos en mayor información, no hay una cantidad de investigación suficiente, y eso es el reto que nos queda para seguir hurgando, investigando y sistematizando estas prácticas para poder ponerlo al servicio de quien lo necesita, como son los profesionales de la salud, por ejemplo. Y entonces, por otro lado, hay un creciente deterioro de los sistemas tradicionales de salud, en el sentido de que cada vez nosotros les damos un sentido de desvalorización. Por eso, ustedes habrán notado que ahora pocas veces se difunde el conocimiento del producto como tal o de los servicios de la medicina tradicional como tal, sino empezamos más bien a darle matices distintos. Y empezamos en muchos pueblos de nuestras zonas andinas y amazónicas, hoy ya no quieren tomar la uña de gato que cosechan y allá de la chacra. Hay un gran creciente demanda, ahora toman las pastillas liofilizadas de uña de gato del laboratorio X. ¿Se dan cuenta? O tal vez el matico, la sangre de grado procesado en no sé qué. Es decir, entran con la industria farmacéutica a darle un valor agregado y entonces las demandas de estos productos empiezan a variar. Y entonces antes consumías la planta, la hierba, ibas al ritual, a la ceremonial, pero como ya estás en la era de la modernidad, entonces es más cómodo que compres los productos naturales que lo adquieres de algún laboratorio. Y se ha convertido en una industria floreciente. Y ustedes habrán visto y deben conocer más de un laboratorio que se han hecho, pues, de muchos soles al bolsillo, bajo este pretexto de que están llevando los productos naturales para que nuestra gente pueda curarse, cuando nosotros sabemos que estos pueblos por miles de años han consumido sus plantas en un estado natural que ellos mismos no han sabido cultivar. Por lo tanto, aquí debemos entender que cuando hablamos de la medicina, este es un aspecto importante, debemos entender primero que hablamos de la medicina como una institución social y estamos hablando, por ejemplo, de los hospitales, de los puestos de salud, de los centros de salud. Dentro de ellos tenemos también todo un sistema complejo de cómo se administra estos espacios como institución. Por otro lado, tenemos como una actividad profesional, porque esto lo ejercen los médicos, obstetrices, enfermeras, farmacéuticos, biólogos, etc. Es decir, se han especializado en el conocimiento de los tratamientos de los males. Y lo otro es que vienen a ser un conjunto de saberes, ambos profesionales, tanto me refiero al personal formado en los ambientes académicos como los que vienen practicando desde su saber tradicional, tienen un cúmulo de experiencias y saberes. Por lo tanto, aquí es importante que nosotros nos demos cuenta que los recursos terapéuticos deben ser utilizados adecuadamente a la realidad concreta.
Entonces, a esto sí me quiero referir con bastante énfasis, por favor, que cuando hablemos de los recursos terapéuticos, estamos hablando no solamente de la planta medicinal, sino hablamos de la planta medicinal, de los recursos minerales, de los recursos vegetales, de los recursos minerales, pero además tenemos que considerar los aspectos rituales, porque vean ustedes que esto desde la etnopsicología podemos entender que se construyen en función a imaginarios sociales que finalmente procesamos en nuestro cerebro y nos hacen tener la solidez de la convicción, o lo que decía un antropólogo como el Lévi-Strauss, es la fe la que ponemos en el objeto que utilizamos, y es a través de ello que nosotros vamos a lograr nuestra recuperación de nuestra salud. Por otro lado, tenemos que considerar los terapeutas tienen una formación diferenciada de acuerdo a su realidad cultural, es decir, no solamente hay que uniformizarlos a todos por igual, sino hay que verlos de manera diferente. Bueno, ya hablé de los recursos terapéuticos, los espacios utilizados tienen sus propios criterios, ¿no? Una cosa en la Amazonía es muy importante tomar en cuenta, por ejemplo, el uso del espacio de las quebradas y sobre todo las cataratas, porque dice que cerca a ellas llega el espíritu del Arutam para poder transmitirte su saber y marcarte las rutas de tu destino. Entonces hay que saber utilizar estos espacios. Los árboles, hay algunos árboles como por ejemplo los renacos, que son árboles muy añosos, donde dice que a veces ahí viven los espíritus de nuestros ancestros y que si no los tratamos a su debido momento y a su debido tiempo, nos pueden traer la enfermedad y hasta la muerte. Entonces, para poder tratar los elementos terapéuticos de estas enfermedades que puedan tenerse, no solamente pasa por ponernos la mascarilla o lavarnos la mano, sino dentro de las comunidades y bajo estos criterios culturales están asociados al uso de artes, cantos, tambores, plegarias, oraciones y una serie muy compleja de simbolismos que te permiten ejecutar como acción terapéutica para convocar y provocar ciertas respuestas en el sujeto a partir de la invocación de estos elementos externos que nosotros le conocemos como el mundo espiritual. Por lo tanto, yo aquí nada más como a caso de ejemplo, he traído algunos elementos, por ejemplo, de la cultura aguajún. La cultura aguajún pertenece a la familia de los jíbaros, que se asientan en las áreas peruanas y ecuatorianas, que están en la frontera del nororiente del Perú, pertenece a la etnia que ellos se autodenominan como Aents o gente, pero para nosotros del mundo occidental ya lo hemos más orientado como aguajún. Entonces ellos, por ejemplo, estamos hablando acá en el río Santiago, ¿no? Río Santiago, río Nieves, Cenepa, Condorcanqui, pero acá estamos todo este territorio. Encontramos, por ejemplo, que hay algunas maneras de cómo sistematizan ellos su sistema complejo de las atenciones de la salud y la enfermedad. Uno de ellos, por ejemplo, nos dice que la divinidad suprema, el máximo divinidad todopoderoso de esta realidad es el Arutam Wahuta, que es el espíritu de todos los bosques y de toda la naturaleza y de todos los espacios sagrados. Por lo tanto, esta habita en las cascadas en medio del bosque. Para poder encontrar ese acercamiento al Arutam Wahuta, hay que entrar en un proceso de dietas, hay que prevenirse de una serie de contactos con elementos que pueden neutralizar ese poder de conectividad con el Arutam, o por otro lado, tenemos que ponernos a notar que justamente el Arutam es el que te va a dar la visión para que tú puedas encaminar tu destino, y entonces muchas personas dicen o indican que ellos hacen lo que han visto en su visión después de una sesión de ayahuasca. Por otro lado, tenemos a Etza. Etza es la deidad masculina que es generadora de vida y develadora de misterios. Etza, en el idioma castellano, es el sol. Nuncuy es la divinidad femenina que representa la tierra. Se dieron cuenta que nosotros acá siempre hablamos de la tierra y siempre hablamos de la Pachamama y nada más. Pero vean ustedes, aquí estamos hablando del aguajún y en el aguajún no existe la Pachamama. Lo que existe es Nuncuy. Y Nuncuy es la deidad femenina que representa la tierra y es la que provee los alimentos, y dice que ella trajo la civilización a los pueblos aguajún.
y ella enseñó a cómo deben cultivar, y ella enseñó a cómo debes sembrar las chacras, cómo hacer las chacras. Y entonces Nuncuy era una bella mujer trabajadora, y entonces por eso es que dice que las chacras mayormente deben ser administradas y cultivadas por las mujeres, porque entre mujercitas se pueden entender mejor. Es más, las arcillas, por ejemplo, en el mundo aguajún, no pueden hacer los hombres, sino lo tienen que hacer las mujeres, nuevamente, porque están en una conectividad de la feminidad. La tierra, Nuncuy, mujer, y una mujer aguajún también puede elaborar mejores arcillas con estos elementos. El otro elemento, la otra divinidad de este mundo aguajún es Zunki. Zunki es el dueño de las aguas, del río y de todo lo que vive en él. Es la manifestación de la Rutam en la tierra, pero Zunki es el espíritu del agua. Y entonces Zunki está ahí, bajo las aguas de las que nos provee todos los peces para poder tener una buena alimentación. Pero como todo en la vida, no todos son buenos ni todos son malos, también existe un personaje medio no muy bueno, que es el Iwanch. El Iwanch es el personaje de la oscuridad y lo desconocido y siempre está asociado a lo malo. Entonces, el Iwanch es el que te va a provocar el dolor de estómago, es el que te va a provocar que te produzca algún accidente, alguna situación de mal día, que por X cosas te pudieron suceder. Bueno, ha sido porque ahí ha habido la mano del Iwanch. Pero también, miren ustedes, qué interesante es en este mundo aguajún cuando ellos me decían que acá nosotros tenemos una planta para poder pensar y nosotros siempre hemos sido personas muy inteligentes porque nosotros teníamos a Bikut y Bikut era el gran filósofo, un gran legendario, un personaje que un buen día se convirtió en un toé. Y el toé hasta el día de hoy lo siguen utilizando para tratar, por ejemplo, fundamentalmente las fracturas. Y entonces yo nada más traía manera de ejemplo, porque de esto podemos dar otra charla específicamente sobre esto, pero para que vean nada más las divinidades complejas de cómo se articulan dentro de este pequeño mundo que es el mundo aguajún. Estos conocimientos se siguen manteniendo hasta el día de hoy, como por ejemplo estos del tema del parto vertical, donde vemos a una señora afianzándose en el muro una madera para poder dar a luz, cómo revisan la placenta y cómo lo entierran debajo de la cama. Este entierro debajo de la cama tiene dos significaciones, por ejemplo, para el mundo aguajún. Primero, porque la placenta dice que es el segundo hijo de la madre, por tanto no puede alejarse de ella y este tiene que ser alimentado, mientras que probablemente para nosotros desde el sector más racional, más del mundo académico, estamos asociándolo a una cuestión de higiene, porque probablemente se puede descomponer, el mal olor, la mosca, etcétera. Bueno, para ella no existe eso, sino que este es un niño que necesita ser amamantado por la madre, por eso se entierra debajo de la cama de la madre. Pero no solamente eso, dice que también tiene una significación simbólica, porque es una manera de que este hijo, a través de ese cordón umbilical, vuelve al seno de esa gran mujer, que es Nuncuy, que es la tierra, entonces de alguna manera va a vivir atado a ese vínculo maternal. Por lo tanto, cuando este niño o esta niña crezca, sea grande, no se va a ir lejos de la comunidad. Entonces vamos a tener una cercanía relacional con la familia. Bueno, ahí traía algunas fotografías nada más para ver cómo utilizan los recursos terapéuticos, las plantas y las maneras como establecen las comunicaciones dentro de estos espacios rituales. Acá, las dos fotografías primeras, por ejemplo, es una fractura de cómo se están tratando con unas maderas que es las chontas para poder darle seguridad y estabilizar a una fractura. La de abajo es una fotografía que tomé en una mesa de una sesión de curanderismo andino, que está asociado a un maestro, sus artes, y miren ustedes la cantidad de gente que acuden a estos lugares. Y esta otra cuarta, es un banquete, una ofrenda a la Pachamama que se le da como una manera de tributo y el compartir, porque la tierra es un elemento vivo. Vean ustedes, esta fotografía es una fotografía que le tengo mucho aprecio, mucho cariño, porque la persona que ustedes ven acá es un gran amigo. Cada vez que voy por allá, me recibe con mucho cariño y yo casi lo considero como un familiar, porque él, cuando voy,
ya sé que tengo la comida asegurada y un lugar donde quedarme en la casa de Roberto, que es un gran amigo de una comunidad del Río Santiago. Él tiene una particularidad bien interesante. Miren ustedes, si ustedes se ponen a notar, miren lo que lleva acá en su camisa, Ministerio de Salud, y miren lo que lleva arriba en la cabeza. Un tahuás, no es gorro ni es corona, tahuás. Entonces yo le pregunté un buen día a Roberto, le digo, oye Roberto, pero tú ya trabajas en el Ministerio de Salud, ¿por qué tendrías que ponerte el gorro aquí en tu puesto de salud? Porque ahí le tomé la fotografía en el establecimiento. Entonces él me dice, no, pues Armando, me dice, lo que pasa es que yo también necesito prepararme. Y créanme que yo no le entendí cuando me dijo así, quiero prepararme. Yo le estaba preguntando por qué usaba el tahuás y él me dijo, tengo que prepararme. Entonces yo no entendí qué es lo que me quiso decir. Al poco rato le volví a preguntar. Le digo, pero ¿por qué me dices que no te sacas tu tahuás porque tienes que prepararte? Pues yo tenía entendido que eso mayormente era para las guerras o como jefes o líderes. Y me dice, no, Armando, porque allá en Lima los médicos me dicen, por ejemplo, leen, estudian, ellos se capacitan, por eso son buenos. Y nosotros acá en nuestra minación Aguajún, nosotros no tenemos esa forma de conocimiento. Nosotros aprendemos del espíritu de las aves. Y este tahuás que yo llevo es un tahuás que lo he curado, no es la palabra curado, sino que lo han icarado con el arutan, y estos son las plumas del papagayo, creo que me indicó, no recuerdo muy bien, ¿no? Del papagayo, estas son sus plumas del papagayo. Y por eso es que yo no me saco, porque me da conocimiento. Pero le digo, ¿y qué tiene que ver la pluma del papagayo con el conocimiento? Mira, me dice, el papagayo es el único de los animalitos, me dice que tú nunca lo agarrarás por la cola. ¿Por qué? Porque tiene los ojitos medio atrás y él mira a 360 grados. Y entonces él es el animalito más vivaz y con mayor certera, y él todo lo ve y de nada se sorprende porque él está observando todo. Bueno, dice, yo me tomé esas plumas porque justamente a través de este poder icarado del espíritu del tucán es que yo puedo observar las enfermedades de mis pacientes. Miren qué interesante la comparación que hace, mientras que el otro señor se quema las pestañas leyendo libros, ¿no? Capacitándose, él se entrena a través de la visión del Aruta. Y esto ya para ir terminando, solamente lo he traído como una manera de comparación para que ustedes tengan una idea de la complejidad de los diversos profesionales de la salud y cómo es que nosotros debemos entender las otras medicinas o los otros sistemas médicos. He tratado de forzarlo un poquito este esquema para que ustedes se den cuenta. Por ejemplo, el traumatólogo yo lo asocio al huesero. El médico general yo lo asocio al curandero. ¿Y por qué al curandero? Porque el curandero te resuelve casi todos los problemas, ¿no? Te sabe de todo te sabe, y entonces él atiende todos los males. Y entonces el médico general también te diagnostica de todo, pero él no te va, por ejemplo, si tiene que operarte del corazón, él no lo va a hacer, pero él ya te anticipó, ya te hizo un diagnóstico, él conoce de todo el cuerpo. Entonces, bueno, ahí lo relacioné. El instrumental quirúrgico, a las artes y elementos mágicos que se utilizan, ¿no? Entonces, mientras que acá en el hospital tienes bisturís, pinzas, etcétera, acá tienes pues las maracas, las chontas, tienes los cantos, tienes una serie de elementos, las pipas para fumar el tabaco, etcétera. También tienes a la obstetricia, ya tienes la partera. En el mundo académico, usted va a una enfermedad, un diagnóstico, utiliza la radiografía, la ecografía, pero usted cuando se va al mundo amazónico y encuentra otras formas de entender la enfermedad, usted va a utilizar la coca, el maíz y las plantas maestras. Mientras que acá tenemos nosotros la farmacia, nuestras recetas magistrales que están en la botica, usted en la comunidad tiene a las plantas medicinales, los minerales y animales como parte de la naturaleza. Y cada uno tiene su espacio. Estos tienen su espacio, que es el establecimiento de salud, y estos señores tienen su espacio sagrado, que es la naturaleza. Miren qué interesante es la manera como nos vamos dando cuenta y la gran necesidad que tenemos de articularnos y centrarnos. Fue por eso que el 8 de junio del 2020 se firmó en Iquitos
la creación del comando COVID, el primer comando COVID para la implementación del MINSA para los pueblos indígenas. Y eso se hizo con la participación de las federaciones indígenas, pero aún todavía falta trabajar. Por eso, yo creo que nosotros en nuestro país todavía estamos trabajando más o menos similar a estas dos inmensas cordilleras. Por un lado tenemos a este señor con todos sus sistemas complejos de entender la salud y la enfermedad, y sus simbolismos, sus representaciones, sus maneras de interpretar la salud y la enfermedad, la espiritualidad y el conocimiento. Y por el otro lado tienes al todo el sistema médico, que está asociado al saber, a la ciencia pura, donde entra a tallar con toda la parte de la biomedicina, la farmacología y todo lo demás. Pero al centro nos hay un gran abismo que nos separa, porque cada quien quiere prevalecer sobre el otro. Este dice que sabe más que el médico y el médico dice que sabe más que el curandero. Y entonces en ese tirante estamos desde hace más de 500 años. Y entonces quien está afectado es nuestra población. Por ello, para eso, necesitamos, ¿qué cosa? Construir un puente que nos aproxime, un puente que nos articule, que nos haga sentir que podemos transitar de manera recíproca y el aprendizaje debe de ser de manera compartida. Y esa manera de compartir se le llama la interculturalidad, que es desde el Centro Nacional de Salud Intercultural que tratamos de promover para que esos espacios y esas brechas se acorten y más bien crear esos puntos de encuentro para hacer mucho más saludable y la población pueda tener su mejor aceptación. Finalmente, acá hay una palabra que probablemente para muchos de ustedes debe ser algo raro. No es inglés, no es francés, ni mucho menos ruso, ni mucho menos rumano. Esto es palabra saguajum. Dice Secuasha, Guainiami, Tiquish, Sawantay. Vuelvo. Secuasha, Guainiami, Tiquish, Sawantay. ¿Qué quiero decir ahí? Gracias. Nos vemos en otro momento. Pero si yo quisiera solamente decirles gracias, utilizo la palabra secuasha. Muchísimas gracias, antropólogo Armando. ¿Algunas recomendaciones finales? Gracias. Más que recomendaciones, tal vez serán algunas experiencias vividas que puedo sugerir como parte de una buena interacción y una buena estrategia. En primer lugar, la responsabilidad de nosotros como profesionales de la salud y que trabajamos en el sector salud, porque ahora no necesariamente hay que ser profesional, médico, enfermera, sino de otras áreas como ustedes, la gran mayoría que son comunicadores. La primera tarea, conocer tu realidad. Investiga tu realidad. Y cuando te digo investiga tu realidad, no solamente te remontes a leer la historia y las partes anecdóticas. Hay que entender que son pueblos que no solamente viven en una historia congelada que nos han vendido en nuestros colegios a veces. Son historias vivas, nuestra gente está ahí, nuestra gente no ha muerto, nuestra cultura está ahí, entonces entendámoslos, acerquémonos a ellos. Segundo, dialoguemos con nuestra gente, porque siempre los problemas surgen de una realidad y en la realidad está la solución. Por lo tanto, el trabajo interactivo y colaborativo siempre será una gran herramienta para que los verdaderos mensajes del cambio no broten de una mente iluminada, sino de un corazón sensible que brota de la gente misma. De esa manera estaremos hablando de una manera más horizontal. Para eso necesitamos dialogar con la gente de nuestra comunidad, con los ancianos, con los jóvenes, con los padres, con las autoridades. Tercero, necesitamos articular con el equipo técnico, que en este caso se lidera desde el CENSI. Y cuarto, creo que sería de alguna manera aproximarnos a conocer los idiomas, porque de alguna manera las formas de comunicarnos también es una manera de encontrar un sentido más homogéneo a lo que queramos decir. Y siempre que hagamos la comunicación en los idiomas de nuestros pueblos, nunca tratemos de encontrar una traducción literal. Recuerden que las comunicaciones son abstracciones que son reflejadas de acuerdo a contextos y realidades diferentes. Por lo tanto, hay que encontrar contextos relacionales, porque usted la palabra COVID no lo va a encontrar en Matzés, ni mucho menos en Machiguenga, ni en Oaxum, ni en Quichua. No lo va a encontrar. Entonces, ¿qué tiene que encontrar? Una cuestión relacional que dé un significado.
Ok, muchísimas gracias, estimado antropólogo Armando Medina, del Centro Nacional de Salud Intercultural, Ciencia del Instituto Nacional de Salud, INS. Gracias por su importante tema que el día de hoy nos ha brindado.